somos Cannes y estamos todos así como, Oye. cuéntame, ¿de qué vamos a hablar? Está padre, está padre lo que más. Bienvenido, Chema. Buenos días. Pues bien, aquí, no, es que además venía yo muy emocionado porque estaban hablando de mi barrio, de mi Ay, barrio ay, Natalia. ay. Entonces ahora, o sea, comparto esta emoción, pero ahora vamos a brincar, digamos, A otra emoción. Exactamente, a lo que sucede y lo que está ocupando los titulares finalmente, Sí, ¿no? O sea, exactamente. Claro. el Los asunto- mexicanos. El asunto de los mexicanos, el Dream Team, le pusieron así. El Dream Team en Dream Team, Cannes. el equipo de ensueño en Cannes. Bueno, alguien vio, vamos a pedirle aquí a producción que nos puedan poner un videíto. ¿Alguien vio estas imágenes que están como muy en boga? Ay, mira, eso está Vea increíble. usted. Oye, Salma Hayek trae una peluca color rosa que se ve Ah, sí, súper guapa, exactamente, ¿eh? sí, a principio de semana. Bueno, esto es justamente el Festival de Cannes la semana pasada. Ahí está Gael. Está Gael García Bernal, está Guillermo del Toro y Salma Hayek, para los 70 años del festival. Hubo una gala muy importante la semana pasada y tuvo la estupenda puntada de llevar, como había tantos mexicanos, un mariachi. No, Entonces, bueno, para que vean que ahí también está México presente. exactamente, Ahí está. pero bueno, es bonito porque esto definitivamente le dio mucha presencia mediática a el hecho de, mira, está Chegulubeski también, entonces el tema que es que este video y toda esta serie de objetos glamorosos, ¿no? Tienen una significación, es decir, hay glamour justamente para que, bueno, los medios tengan la atención y por esa razón, bueno, están los mexicanos en la prensa. Ajá. Hay muchos mexicanos en Cannes, pero ¿cuál es lo significativo de Sí, esto? ¿por qué? Bueno, ¿Por bueno, qué? ¿por qué? Exacto. Pues nada más y nada menos, están presentes en uno de los festivales más importantes. ¿Qué le da la importancia a un festival? Bueno, sencillamente sus criterios de premiación, qué películas se aceptan, qué películas se Sí. exhiben, pero además lo bonito es que qué tradición y qué historia tiene ese festival, o sea, ¿qué ha 70 fundado? años, imagínate. 70 años de tradición, imagínate nada Que más. están cumpliendo ahorita. Exactamente. Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando celebramos todos que mexicanos ganan Óscares? Bueno, a ver, vamos a entender cuál es la diferencia entre un festival en Europa, en la Riviera Francesa paradisíaca. No, con una No, vista. claro. No Vamos. no quiero decir que California no tenga encantos, No, pero tiene lo suyito. tendrá lo suyito, pero vamos a hacer una cosa. O sea, los Óscares es también una premiación. Ay, mira, que mira, pusieron, mira. estas son imágenes justamente de esta célebre alfombra roja, Diego donde los Luna, mexicanos Chivo estaban, Lubeski, exactamente, es el Dream Negro Team en Iñárritu. Y Gael, Cannes. falto yo. Faltas tú, tienes Sí, que claro. ahí, bueno, claro, hacer gestiones. Entonces, bueno, estos son justo esta foto que se toma anualmente de, bueno, artistas artistas cinematográficos de todo lugar. Y bueno, les recomendamos mucho visitar, por supuesto, el sitio de Cannes. Ahora vamos a hablar un poquito de las diferencias y particularidades del festival, pero creo que todas las pueden encontrar a través de la red. ¿Por qué dices el sitio de Cannes y el festival de Cannes? Es plural. No, Cannes, la pronunciación es Cannes siempre. Cannes. ¿Cannes en francés? En francés, sí, o sea, Cannes. si Cannes, lo dices en español, a lo mejor dirías Cannes, Cannes. puedes decir en español, sí, Pero bueno, se Cannes vale, en claro. francés. Pero es Muy Cannes, bien. Cannes, y ahí está la Riviera. Bueno, el sitio está solamente en 3 idiomas y uno de ellos es el español. Eso. Así que pueden justo echarse un clavado, no solamente para ver las, digamos, con oportunidad las noticias, lo último, los últimos premiados, Sí. las películas seleccionadas de todo el mundo, de muchos países del mundo, pero también algo que me parece muy significativo es que está concentrado también en la historia de este festival. De eso iba a hablar. Imaginemos que cuando los Óscares premian el cine, piensen que es un consejo de estadounidenses premiando el cine mayoritariamente estadounidense Sí. Es y correcto. algunas películas extranjeras. Como que le Una hacen que el otra favor a categoría. las extranjeras. Ahora, Extranjera. piensen que Cannes se funda en los años 30, en 1932-34, se funda como un festival fundado por el Ministerio de Educación en Francia, pero que además que tiene algo muy significativo. Decide desde muy temprano elegir jurados o sea, uno de cada país. Eso está increíble. Entonces o sea, ya ¿Hay de equidad? entrada hay una ¿Hay visión equidad? distinta. Claro. Es un criterio de equidad Hay y ellos lo decían. transparencia. Ellos lo decían, hay equidad. Entonces, fíjense cómo la perspectiva de estos festivales europeos, Venecia, Cannes, tiene, digamos, una característica muy distinta. Vamos a ver imágenes justo del quehacer de Iñárritu, por ejemplo, en esta edición. Ellos presentaron recientemente, ahora voy al tema de los mexicanos este año en Cannes. Sí, ya sí, vi. porque Claro, es tan México. importante que México esté presente con talento. Con talento. Es inevitable, por en ejemplo. un festival como este. Exactamente, pero Ay, porque sí. además es inevitable que el Sí. talento mexicano, la producción cinematográfica contemporánea en México, se están haciendo más películas que
nunca antes Sí, en este sí. país, ¿no? Qué Entonces maravilla, era inevitable justo que la presencia de mexicanos no solo esté, a ver, los Óscares, por supuesto, Cannes, Venecia, hay literalmente premiados y seleccionados en todos estos festivales. Y por ejemplo, Morelia y Daniela Mitchell, la directora de Morelia, claro. Sí. está en Cannes. Y bueno, hay fotografías también de Morelia ella. Films, ¿no? Es decir, que es un poquito menos mediático esto. Pero lo que está pasando es que México está presentando cortometrajes de manera sistemática en Cannes. ¿Me explico? O sea, no solo son estas grandes figuras que, claro, le dan y salen cantando. Y, Renombre. Sí, no, Pero hay está mucho pa- más Hay mucho más. detrás de esto. O sea, el talento mexicano, no, hay que Y han pensar en esto. ganado, además. Y han ganado. Claro. Hay que decir que Cannes no da tantos premios como los Óscares. Los Óscares es una lista infinita, así de, y el premio al mejor tutú y etcétera. O sea, hay muchas cosas, ¿no? O sea, hay muchos pequeños premios. Hay muchos pequeños. Cannes tiene solamente una decena, acaso, ¿no?, de premios que entrega, y estos premios se dividen además se subdividen, ¿no? Porque son estos que son oficiales. ¿Diego Luna ha sido jurado? Diego Sí, Luna, ¿no? me parece que sí. Creo que el año pasado. Debe ser, sí. No estoy seguro, probablemente sí. Lo que es importante es que esos jurados están rotando. El presidente del jurado fue este año Pedro Almodóvar. Ah, mira, muy por bien. ejemplo. Además, ¿no? Sí, y hay que decir que son los premios oficiales, pero también hay subpremios, el premio de la crítica, el premio del público. Hay muchos premios que están subdivididos, además, por organizaciones. Salma, por ejemplo, presidió algunas mesas sobre mujeres y cine, ¿no? Sí. Qué bueno. Entonces, si se dan cuenta, es un premio mucho más complejo, Sí. que vale la pena, pues, rascarle Ay, Porque al en final líneas. también te da Sí. como un cierto panorama de dónde está parado tu país también. Claro, ¿no? también, Nuestro ¿no? En los séptimo creativos. arte. Está divertido, está Qué padre. maravilla, qué A orgullo. picarle, a Vamos a navegar. entrar. ¿no? Está Vámonos buenísimo. a picarle y a navegar, como bien dices. Exactamente. Vámonos ¿no? acá mejor. Gracias, Vámonos acá. Chema. ¿no? Vámonos Estupenda acá. idea. Ah, bueno. Vamos acá todos.